Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Salmo 42 en su Biblia, por favor. Salmo 42. La Biblia dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan del día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré, por tanto, de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Los salmos es el himnario del pueblo de Israel, son cánticos. Nosotros podemos ver en la pantalla el Salmo 42 y cuál es su estructura. Está compuesto por 2 estrofas. Tiene un lamento, los primeros 4 versículos, y tiene un estribillo. Y es interesante que ese estribillo que aparece en el verso 5 de manera exacta se repite en el verso 11. 2 estrofas, un cántico. Es poesía. Y un subgénero de la poesía es el lamento. Y este Salmo 42 es un lamento. De los diferentes subgéneros en la poesía de los salmos, la sección de los lamentos es la sección más grande de los salmos. Tenemos 59 salmos de lamento. La música se utiliza para mostrar alegría, pero la música también se utiliza para mostrar tristeza, mostrar lamento. Y aquí tenemos un salmo, una canción de lamento. Antes del versículo 1 en su Biblia, usted va a darse cuenta que existe un título. Y el título dice: al músico principal, Masquil de los hijos de Coré. Esta canción está dirigida al músico principal, es decir, al director de culto. A él se dirige este cántico. Y también se dirige a los hijos de Coré. Nosotros debemos recordar que de las 12 tribus de Israel, Dios escogió a la tribu de Leví para que esta tribu
se enfoque en el servicio al tabernáculo y luego al templo. De esta tribu, algunos levitas eran sacerdotes, necesitaban ser levitas y algunos de ellos se convertían en sacerdotes. Los levitas tenían varias funciones: transportaban, desarmaban, armaban el tabernáculo y lo mantenían. Protegían el santuario, servían a los sacerdotes, trabajaban como porteros, y una de las cosas que los levitas hacían es estar asociados con la alabanza. Eran las personas, estos hijos de Coré, una de las varias familias dentro de los levitas. Estos hijos de Coré estaban a cargo de la alabanza a Dios. Entonces el Salmo 42 está dirigido al director de alabanza que puede utilizar esta canción y pueden usarla estos hijos de Leví, estos hijos de Coré, pueden usarla para el cántico grupal, el cántico del pueblo hacia Dios. ¿Ok? Entendiendo estos detalles, observe por favor el verso 1 nuevamente. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Observe este video. En las zonas desérticas del Antiguo Oriente, los ciervos pueden percibir el agua a kilómetros de distancia. Cuando uno de ellos brama, su sonido atraviesa el silencio del desierto. Es un clamor que estremece el corazón, una sinfonía de desesperación. Escucharlo es presenciar cómo la vida lucha contra la muerte. Es como si alguien le hubiera hundido un cuchillo invisible en el pecho. El dolor de la sed, la angustia de la espera. Así gime el ciervo hasta encontrar el agua que le devuelve la vida. Y fue al escuchar ese sonido profundo, desgarrador, que el salmista comprendió algo. Eso me pasa a mí, porque también mi alma ha sentido el filo del desierto, la herida de la soledad, la sed de algo que solo Dios puede saciar. En uno de esos momentos de desesperación y anhelo, nacieron estas palabras eternas. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La relación del salmista era más que un devocional diario, una lectura habitual de la Biblia, que no es incorrecto, pero al relacionar la necesidad del salmista con el bramido del ciervo por las corrientes de aguas, nos damos cuenta que la relación de este hombre era una pasión y un anhelo por la presencia del Señor. Los ciervos braman por varias razones. Una de ellas, que nos muestra el texto, es cuando hay escasez y su vida está en peligro. Generalmente antes del bramido el ciervo jadea,
mostrando su necesidad de agua. Y cuando ésta se prolonga, se une al jadeo un bramido que muestra la sed profunda y constante que tiene, manifestando desesperación física y agotamiento en el que se encuentra. El ciervo brama por el agua, es un bramido de desesperanza, siente que está a punto de perder la vida. Nuestra necesidad de Dios debe ser de esa forma. Es más que un devocional, es más que un hábito de leer la Biblia, es ponerle a Dios en prioridad y realmente depender de Él en todo sentido. ¿Cómo está tu pasión por Dios? ¿Cómo está tu anhelo por Dios? Tengamos cuidado de que la rutina nos haya quitado la pasión, el anhelo, el celo por Dios, y que nuestra pasión debería ser como el ciervo brama por las corrientes de agua. De esa forma nosotros debemos clamarle a Él. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, de un Dios real, no de un Dios religioso, de un Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de quien depende nuestra vida y todo lo que sucede. El salmista llega a expresar esa necesidad. ¿Observaste en el video que cuando el ciervo brama, alza su hocico, alza su cabeza al cielo? Interesante el versículo en pantalla que dice: las bestias del campo bramarán también a ti, refiriéndose a Dios. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Cuando los animales tienen necesidad, y aunque ellos no son hechos a imagen y semejanza como nosotros, de manera instintiva alzan su hocico, alzan su cabeza, conscientes en cierta medida de su Creador, y braman también a Él. En los momentos de necesidad, ellos lo hacen. Y a veces nuestra pasión y nuestro anhelo por Dios ni siquiera llega al nivel que ellos tienen. El clamor del creyente debe ser intenso. La necesidad de Dios debe ser real. Debemos tener cuidado de que la costumbre y los hábitos nos hayan robado esa pasión por Dios, esa hambre de su presencia. El escritor del Salmo 42, y no sabemos por qué, está a 200 kilómetros de distancia de la ciudad de Jerusalén. Allí en esa ciudad de Jerusalén está el templo, la presencia de Dios. Era diferente a nosotros porque ahora la presencia de Dios está en nosotros. Pero en ese tiempo la presencia de Dios residía en ese tabernáculo allí en Jerusalén, y después en ese templo, allí estaba la presencia de Dios. Así es que si la persona quería estar cerca de la presencia de Dios, necesitaba estar allí en Jerusalén, porque allí estaba el tabernáculo, allí estaba el templo. El escritor, este levita, estaba lejos, a 200 kilómetros de distancia, y anhelaba, clamaba, bramaba por tener la bendición y tener el privilegio de estar en la presencia del Señor. Tengamos cuidado de que nuestros privilegios no nos roben la pasión, no nos roben los anhelos. Que pensemos que esos privilegios son nuestros derechos. Ellos no podían experimentar la presencia de Dios de manera continua,
nosotros sí. En medio de ese deseo por Dios, el salmista está experimentando dificultades. Y por esas dificultades él se lamenta. Y se va a lamentar a lo largo de este salmo varias veces. Observa verso 3. Fueron mis lágrimas mi pan del día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Este hombre está desterrado. No está en Jerusalén. Y por alguna razón tiene dificultades y tiene problemas, al punto de que dice, mis lágrimas son mi pan del día y de la noche. Y a esas dificultades y problemas se le suma el hecho de que hay gente a su alrededor que cuestiona sus creencias, que cuestiona su doctrina. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios ha permitido estas circunstancias en tu vida? ¿Por qué Dios no interviene en tu vida? ¿Por qué Dios no soluciona los problemas que tú tienes? ¿Te suena familiar? ¿Has enfrentado lo mismo tú? Problemas, dificultades, burla de otros, burla de nuestro Dios. ¿Por qué Él nos deja sufrir y por qué Él no interviene? ¿Y por qué, si es tan poderoso, por qué no soluciona este problema? El escritor se lamenta por el dolor y el sufrimiento en el que está pasando. Y luego en verso 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El levita observa, añora algo que él hacía. Él era uno de los levitas que conducía al pueblo de Dios mientras se realizaban esas procesiones. Cuando judíos vivían lejos de Jerusalén, hacían procesiones para llegar a celebrar allí en Jerusalén una de las fiestas más importantes. Y la gente iba en grupo hacia allá e iban cantando. Salmo 118, 119 y 120 son canciones que ellos cantaban cuando iban rumbo a Jerusalén, y su corazón se llenaba de alegría, se llenaba de entusiasmo, porque se acercaban a Jerusalén y ellos sabían que allí en el tabernáculo, allí en el templo, ellos iban a tener contacto, aunque lejos, iban a tener contacto con la misma presencia de Dios. Aquí hay dos verdades súper importantes. El anhelo por Dios debe ser un asunto individual. Los versos 1 y 2 nos muestran eso. Es un asunto personal. Yo soy responsable de mi relación con Dios. Yo soy responsable de que mi relación con Dios no se vuelva rutinaria en el mal sentido de la palabra, que no pierda la pasión por Él. Yo soy responsable de mantener con Dios una relación viva, una relación apasionada, una relación donde le anhelo a Él. Pero el verso 4 nos dice que es importante también la relación corporativa, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Cuando nosotros nos reunimos aquí es para hacer fiesta, una fiesta diferente, una fiesta distinta,
Una fiesta que no se enfoca en nosotros, una fiesta que se enfoca en Él, donde juntos como hermanos le damos alabanza, gloria y honra. Mostramos nuestra pasión y nuestro anhelo por Dios. Así es que es importante mi pasión por Dios de manera individual y es importante mi pasión por Dios de manera grupal. Recuerda que esta canción es un lamento. Habla de circunstancias difíciles, habla de problemas, habla de dificultades. Y en vez de que los problemas y las dificultades me alejen de Dios, me alejen de su palabra y dañen mi relación con Él, y esos problemas y esas dificultades me alejen del pueblo de Dios, lo que nosotros debemos hacer cuando tenemos problemas y dificultades es profundizar más mi relación con Dios, apasionarme más por Él y no aislarme, buscar al pueblo de Dios para que juntos hagamos fiesta, alabemos y adoremos al Señor cuando estamos en problemas, estamos en dificultades. ¿Entiendes el concepto? Es importante eso. La forma correcta en la que nosotros enfrentamos los problemas es acercarnos más a Dios y acercarnos más al pueblo de Dios. Lo contrario no viene de Dios. Lo contrario no es buena idea. Cuando estoy enfrentando problemas y dificultades, si yo me estoy alejando más de Dios, esa es una forma incorrecta de enfrentar las dificultades. Cuando me aíslo y me deprimo solo, esa es una forma incorrecta de manejar los problemas. Debo buscar a hermanos donde aún en medio de los problemas nos podemos juntar y podemos alabar y podemos adorar al Señor. Es importante tener pasión por Dios de manera individual. Es importante tener pasión por Dios de manera corporativa. Interesante que el verso 5, nuestro estribillo, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Algo que no debes perder es el hecho de que a lo largo del Salmo 42 hay una lucha en la vida de este levita. Lucha con sus problemas. Y observa cómo él habla en este versículo 5 consigo mismo. Y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permite que sucedan estas circunstancias complicadas, difíciles? Y él habla consigo mismo. Y a la vez se responde a sí mismo: espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Sabes? Nosotros no estamos acostumbrados a hablar con nosotros mismos. Recuerdo un par de años que viví con mi abuela. Ella hablaba consigo misma, y a veces parece que solo es tema de viejitos nomás. Pero yo recuerdo, y la primera vez fue impactante. Entré y ella estaba hablando y no había nadie, y que es Alzheimer, que está. Y luego me di cuenta, no, que es la costumbre. Ella hablaba consigo mismo, se contaba sus cosas y conversaba con ella misma. El salmista está haciendo eso. Mira cuáles son mis luchas.
Mira lo que me pasa. ¿Por qué estoy abatido? ¿Por qué estoy con problemas? ¿Por qué estoy con dificultades? Y a la vez, en medio de esa conversación donde él está exteriorizando consigo mismo sus problemas y sus dificultades, se hace presente sus creencias. No, pues si en este momento difícil y complicado yo tengo que esperar en Dios. En este momento complicado y difícil yo sé que voy a alabarle. Estaba a 200 kilómetros de distancia, sabía que él esperaba, él confiaba, él tenía la fe que iba a hacer un viaje desde allí e iba a ir otra vez a Jerusalén y alabar al Señor. Salvación mía, Dios mío. Nosotros vemos a lo largo del Salmo 42 una mezcla entre sus preguntas, su dolor, su lamento, sus aflicciones, sus dudas, y a la vez vemos sus convicciones, sus conceptos, su fe, su perseverancia. Este hombre anhela a Dios, pero el anhelar a Dios no significa que todas las preguntas y todas las dudas y todas las inquietudes automáticamente se ausentan. Y sabes, nosotros como creyentes hemos aprendido de manera incorrecta a pensar que si yo estoy bien con Dios, no debe haber dudas, no debe haber preguntas. Y no es así. No está mal, no es algo que nos muestra que nuestra vida espiritual no está bien. Podemos estar apasionados por Él, anhelándole a Él, y tener preguntas y tener dudas. Lo malo es cuando dejamos que esas dudas tomen el control de nuestra vida y nos lleven a ya no solo dudar, a cuestionar nuestra fe, nuestras creencias y apartarnos del Señor. Allí está lo malo. En este cántico de 2 estrofas, observa la segunda estrofa, verso 6. Dios mío, mi alma está batida de mí. Me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Sinar. Un abismo llama a otro, a una voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Observas otra vez el verso 6? Mi alma está batida. ¿Y qué hace? Me acordaré por tanto de ti. ¿Desde dónde? Y ahí nos habla del Jordán, de los hermonitas y del monte Mizar. Y esto nos ayuda, en la siguiente por favor, en la siguiente. Esto nos ayuda a ubicarnos. Aquí está Jerusalén. Jerusalén está construida, edificada sobre el monte de Sión, es una pequeña elevación. El texto habla de Hermón y habla del Jordán. Así es que parece ser que las referencias en el verso 7 a las cascadas, a las ondas y a las olas, este hombre lo ha tomado estando aquí él a 200 kilómetros de distancia en línea recta, y si quieres hacer el viaje hoy en día te lleva por un camino por acá, 500 kilómetros de distancia. Él está aquí, y aquí en esta parte nace el río Jordán que atraviesa todo esto. Puede ser que este levita está observando lo que puede hacer, ver el nacimiento del Jordán y observar las olas, las ondas de este mar, de este río, y utilizar esta ilustración para decirnos a nosotros cómo sus problemas le están golpeando. Eso es lo que él está haciendo. Mis problemas me golpean como una ola, me afligen, me dañan, estoy abatido. Y al estar abatido,
experimento sufrimiento, experimento dolor y me acuerdo de Dios. Y luego, otra vez observamos en el verso 8 cómo él vuelve a Dios y dice: pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Habla de sus problemas, de su dolor, de su abatimiento, de cómo los enemigos le golpean como si fueran una ola, como si fueran cascadas. Y en medio de ese pensamiento, ese lamento, ese abatimiento, otra vez aparece: pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Una mezcla entre creencias y dolor, lamento y fe es parte de lo que expresa el salmista. Él hace una oración y al final del verso 8 dice: y mi oración al Dios de mi vida. Observa, muy bonito. Y mi oración al Dios de mi vida. Continúa: diré a Dios, roca mía. Y en medio de esa declaración de convicción, observa: ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? En el Salmo 42 se mezcla el dolor, el lamento, las dudas, las preguntas y la fe. Y la fe llega otra vez a encauzar al salmista en lo que es correcto. Pero él dice: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué me llevas a experimentar como si estuviera enlutado, como si alguien se hubiera muerto? Ese es el dolor que siento por los problemas que estoy experimentando. La opresión de mis enemigos me hace sentir tan fuerte el dolor, como si alguien se me hubiera muerto. Una mezcla entre dolor, preguntas, cuestionamiento y fe. Permítete tener una vida cristiana así, donde no aparentas delante de Dios: yo estoy bien, no pasa nada. Date el permiso de ser real con Dios, de ser vulnerable, de preguntarle lo que tienes que preguntarle. ¿Por qué te has olvidado de mí? El verso 11 es el mismo estribillo del verso 5 y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Observas la mezcla otra vez? De lamento, de problemas, de dificultades. Y son esas convicciones firmes en el Señor que le llevan a este hombre a manejar de manera correcta esas dificultades y esos problemas. Es esa fe que llega a silenciar ese lamento, convenciéndole que todo va a estar mejor. Tu pasión por Dios no soluciona tus problemas. El levita estaba apasionado por Dios y seguía 200 kilómetros de distancia de la presencia de Dios.
Tu pasión por Dios no soluciona todos tus problemas. Pero nuestra pasión por Dios es la mejor forma de lidiar con nuestros lamentos y nuestro dolor. Y por eso el salmista dice, como el siervo brama por las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. No dejes que los problemas te alejen de Dios. No dejes que la palabra no dejes que el pecado, no dejes que las circunstancias difíciles en nuestra vida nos lleven al punto de alejarnos de Dios, alejarnos de su palabra. Cuando estamos experimentando cosas complicadas, debemos buscar a propósito, debemos ser intencionales, buscando más de Dios, metiéndonos más en su palabra, desarrollando mayor pasión, mayor anhelo por Dios. Pero al mismo tiempo, debo buscar a gente con la que puedo hacer fiesta para juntos alabar y adorar a Dios. No te aísles. No dejes que los problemas y las dificultades te lleven al punto de aislarte. Debo apasionarme por Dios de manera individual, de manera personal, y debo apasionarme junto a otros. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Esa es la mejor forma de manejar problemas y dificultades. Salmo 42 es una joya. ¿Estás enfrentando circunstancias difíciles? Apasionate por Dios y únete a otros apasionados para alabar y adorar a nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por el privilegio y la bendición que nos das de poder aprender de tu palabra. Gracias por el Salmo 42. Gracias por este levita que escribió este salmo. Gracias por mostrarse vulnerable. Gracias por mostrarnos cómo podemos estar apasionados por Dios y aún así tener preguntas, inquietudes, sentir el dolor de la dificultad, de los problemas. Padre, yo ruego que nos ayudes a crecer en nuestra relación contigo. Que sea más que un devocional, que sea más que un hábito de leer la Biblia. Que lleguemos a profundizar nuestra vida espiritual al punto que tú eres nuestra pasión. Y así como el siervo brama con desesperación, por necesidad, con urgencia, así lo hagamos nosotros. Que te busquemos a ti, que nos apasionemos en ti
que te anhelemos a ti. Que no nos aislemos y encontremos en otros la bendición y el privilegio de juntarnos y hacer fiesta y alabar al Dios verdadero, al Dios vivo. Yo pido, Padre, que nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestra vida. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Gracias, veo su mano. Bájela nomás, gracias. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? A la persona que levantó su mano, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Si usted quiere, puede permitirnos hablar con usted. Y si ese es su deseo, yo le pido que en este momento usted pueda pasar a la parte de atrás. Hay una dama ahí que le está esperando y que quiere conversar un momentito con usted. Si quiere pasar, hágalo con toda confianza. Padre Celestial, te damos gracias por la persona que nos visita y te rogamos, Señor, tu bendición. Tú sabes sus necesidades y yo pido que conforme a tu voluntad tú puedas contestar. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos, que te conocemos. Señor, yo te ruego que nos ayudes a apasionarnos por ti, a anhelarte a ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.